línea ya el licenciado Fernando Villavicencio. Él es periodista de investigación y experto en temas petroleros. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. Ecuador hizo un desembolso por $266,6 millones al Banco de Desarrollo de la China por concepto de un pago anticipado a un crédito suscrito con esa entidad en el año 2011 por alrededor de $2.000 millones. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, creo que esta decisión del gobierno del presidente Moreno tiene que ser vista en contexto. Simultáneamente a esta operación de repago de la deuda, que significa liberar un volumen de petróleo para que Ecuador pueda venderlo vía licitación a mejores precios en el mercado, simultáneamente, reitero, acaba de recibir un desembolso de $295 millones de la compañía PetroTailandia como parte de una preventa petrolera suscrita el 2015 que se va desembolsando en 9 pagos hasta el año 2019. Es decir, estas dos operaciones se contradicen entre sí, porque mientras el gobierno dice que va a liberar crudo pagando estos 260 millones a China, por otro lado sigue recibiendo desembolsos y líneas de crédito maquilladas como preventa con intereses del 8.25% pagadas con petróleo. Y lo que ayer acaba de decir el ministro de Finanzas realmente sorprende al país cuando luego de la emisión por parte de la Contraloría General del Estado de un informe con responsabilidad penal en el que se califica como ilegal e inconstitucional este tipo de operaciones e incluso se recomienda que debía derogarse el decreto 1218 con el Sin embargo, licenciado Villavicencio, el ministro Martínez ha dicho que no existe ilegalidad alguna en estos pagos o en este procedimiento que esta vez se estaría llevando a cabo desde el ministerio. Eso le estoy comentando. Me parece una posición absurda, ¿sí?, que contradice el criterio de la Contraloría General del Estado, que en varios informes, uno de ellos reciente, calificó de ilegal el decreto 1218 y pidió que se derogue el convenio interinstitucional entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador, con el que se obligó en el gobierno de Correa a Petroecuador a contratar líneas de crédito para el gasto corriente, para el pago de gasto corriente, todo esto garantizado con petróleo. El ministro desconoce en pocos meses, antes cuando estaba en la oposición, para el señor ministro de Finanzas era ilegal, inconstitucional y perjudicial para el Estado ecuatoriano la contratación de líneas de crédito y que esto se pague con petróleo. Ahora en el banquillo del gobierno, en cambio, cambia de criterio y dice que todo está legal. Esto, reitero, conduce a pensar, no solo a pensar, sino a tener certezas de que el gobierno de Lenín Moreno avanza con la misma política de endeudamiento con China y Tailandia garantizada con petróleo. Ahora, licenciado Villavicencio, justamente el gobierno nacional ha anunciado ya una visita a la China. ¿Cuáles son las expectativas que tendría usted? Quizás una de las principales preocupaciones es la necesidad de que el gobierno pueda entrar en una real renegociación de la deuda que se tiene con este país, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir con las finanzas ecuatorianas. Contrariamente, yo no creo que el gobierno va en esa dirección a buscar una renegociación de los contratos. Ya acaban de hacerlo, una renegociación absolutamente pobre. Se han recuperado 20, 30 centavos de dólar por barril, cuando las pérdidas reales superan o bordean los $4 por barril. El Ecuador perdió en el gobierno de Rafael Correa y sigue perdiendo en el gobierno de Lenín Moreno $4 por barril. Si multiplicamos esto por 300,000 barriles diarios de petróleo que se entregan a China y Tailandia, estamos hablando de la colosal cifra de $1.200.000 diarios que deja de recibir el país, 480 millones de dólares al año que se llevan los intermediarios vinculados al gobierno de Correa y ahora al gobierno de Lenín Moreno. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada esta política lesiva de entregar el petróleo a China y Tailandia como parte del pago de deuda externa.
¿Cuál considera usted que debería ser el camino? Usted ha hecho una serie de denuncias, no ahora, sino desde hace muchos años atrás, sobre una serie de irregularidades que se dieron al momento de la contratación de esta deuda o de la contracción de esta deuda con empresas extranjeras. Mire, las salidas eran muy sencillas. Primero tenía que declararse la nulidad de algunos contratos. Estos contratos están al margen de la ley, al margen de la normativa ecuatoriana, vulneran la soberanía jurídica y económica de este país, son un atentado a la patria, constituyen traición a la patria. No se puede contratar deuda pública y pagar con petróleo a largo plazo. Esto es un delito, y un delito que perjudica al Estado ecuatoriano, a todos los ciudadanos. De este gran delito, de este gran negocio, se han beneficiado mafias intermediarias que toman el petróleo de Ecuador a nombre de Petrochina y lo revenden en el mercado peruano, chileno, panameño y de Estados Unidos, y se ganan $4 por barril. Es decir, aquí hay una cadena de irregularidades en las que está formalizada una denuncia penal en la Fiscalía. Hay una indagación previa abierta en la Fiscalía en contra de Rafael Correa. Esta denuncia la formuló Fernando Villavicencio hace aproximadamente un año. Y la Fiscalía no hace mucho ha pedido ya una asistencia penal internacional a 12 países para ubicar la ruta del dinero. Pero vemos que mientras algo hace la Fiscalía, desde el Ejecutivo se mantiene este esquema de corrupción, que es para mí la mayor corrupción de la historia del país. Estamos hablando de una pérdida hasta el 2017 que bordea los $2.000 millones. $2.000 millones fueron a parar a los bolsillos de los intermediarios en perjuicio del pueblo ecuatoriano. Usted había denunciado que entre $2 y $4 por barril iría a los intermediarios, a manos de los intermediarios. Efectivamente, eso está comprobado. Usted puede ver en los últimos reportes de las ventas de spots que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno. Lo único bueno que ha hecho es sacar unos pequeños volúmenes de crudo a concurso. Cuando el gobierno de Moreno hace concurso, resulta que el precio del mercado está $4 por encima del mismo petróleo que se entrega a los chinos, $4 por abajo del precio del mercado. Es decir, a los chinos se les entrega sin concurso, sin licitación, a precios pactados, con fórmulas pactadas en el gobierno de Correa, con un descuento de $4 por cada barril, mientras cuando se hace un concurso, como acaba de hacer el gobierno de Moreno, se evidencia que en el mercado el precio está $4 encima de lo que les entregamos a los chinos. No hubo ninguna licitación para que Petroecuador pueda entregar el petróleo a Petrochina, a Unipec y a Petrotailandia. O sea, no hubo ningún proceso de licitación ahí. Durante todo el gobierno de Correa se adjudicó todo el petróleo ecuatoriano a las compañías chinas y tailandesas para pagar la deuda sin licitación, con fórmulas mañosas, tramposas, armadas en China, en Beijing, entre los representantes del gobierno de Correa y las corporaciones chinas. Ahora, que 10 años después se hacen ventas de spot, se está confirmando que el Ecuador les regaló $4 por cada barril a estas mafias intermediarias que están identificadas y los nombres están en la Fiscalía. Es decir, ¿cómo puede ser posible que el gobierno del presidente Moreno, que cuando se posesionó dijo que esto era un atentado, que era un gran perjuicio, que era lo peor de la vida en la negociación con los chinos, ahora mantengan esos contratos y se continúe entregando a China el petróleo a precios descontados, mientras al pueblo le están subiendo los impuestos, mientras al pueblo le han subido los precios de los combustibles? O sea, imagínense, suben el precio de la gasolina para recuperar $100 millones, cuando le están regalando $480 millones al año a estas mafias intermediarias. No hay derecho, por Dios. Ahora, estas denuncias realizadas por usted, licenciado Villavicencio, también se evidenciaron en otras realizadas y que se hicieron públicas a través, por ejemplo, de los Panama Papers. Hace un momento usted decía, algo hace la Fiscalía. ¿Qué conoce usted de las investigaciones en torno a estas denuncias? Bueno, parte de la documentación entregada a la Fiscalía son justamente documentos y contratos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas, llamados como Panama Papers, donde aparecen nombres de empresarios ecuatorianos
vinculados a estas compañías que son las que intermedian, las que revenden el petróleo de Ecuador a nombre de Petrochina, Unipeg y Petrotailandia. También se ha entregado, yo he entregado importante información sobre la corrupción en Refinería Esmeraldas, donde se presenta una serie de empresas, ¿sí? Todo un modelo de corrupción ensamblado con la creación de empresas de papel en paraísos fiscales, de Alex Bravo, empresas de Jaime Vaquerizo, decenas de empresas y de este señor Frank Chatburg, que hoy está detenido y procesado en los Estados Unidos, que es un poco el mago de las empresas offshore. Este señor ha creado decenas de empresas de papel en Panamá y en otros paraísos fiscales para beneficio de ecuatorianos malos, delincuentes que hoy están presos como Alex Bravo y otros. Y sin embargo la justicia de Ecuador en este plano no avanza mucho. Reitero, la justicia de Estados Unidos ya está procesando a Frank Chatburg, que es uno de los creadores de empresas offshore, para beneficiar a delincuentes ecuatorianos. Licenciado Villavicencio, hace más o menos un año, si no me equivoco, usted mantuvo una reunión en el despacho con el presidente de la República, Lenín Moreno, para ponerle a consideración estos temas. Incluso recordamos que en ese momento el presidente Moreno, según lo comentó usted mismo, había confesado haberse reunido con Enrique Cadena, y de ahí eso daba para mucha tela por cortar por esa reunión que se había mantenido. Desde la reunión que usted mantuvo con el primer mandatario, ¿qué ha ocurrido a la fecha? Desobligo. El presidente se comprometió conmigo, entiendo que era un compromiso de un primer mandatario, en impulsar una auténtica investigación y una cruzada anticorrupción total, lo que él lo ha llamado cirugía mayor. En esa reunión, que fue una reunión larga de casi 3 horas, yo le informé, le entregué muchísima información, les llevé 4.900 documentos sobre los más grandes casos de corrupción, principalmente la corrupción con China, y fue el presidente, reitero, quien me confesó delante de otras personas que él había recibido al principal líder o zar, como se lo conoce, de la intermediación petrolera, que es este ciudadano ecuatoriano que vivía en Miami y ahora ha huido a España, Enrique Cadena Marín. Él me confesó, no sé por qué lo hizo, pero me confesó que semanas antes o meses antes del inicio de la campaña electoral le visitó en Ginebra Enrique Cadena Marín y que le ofreció financiar su plan de vivienda popular, algo que el presidente, entonces candidato, no había aceptado. Sin embargo, él reconoció además que quien le llevó o quien le presentó a Enrique Cadena Marín fue su amigo personal, Santiago Cuesta Caputi. Yo jamás hubiese revelado la confesión del presidente Moreno, que reitero, no sé por qué lo hizo, jamás hubiese revelado si el presidente no le hubiese nombrado a su amigo, a quien le presentó a Cadena, Santiago Cuesta Caputi, como su consejero presidencial. Esto me pareció a mí una afrenta, y reitero, a mí esto es una afrenta que el presidente Moreno haya nombrado al amigo personal de infancia de Enrique Cadena Marín como su consejero principal, y que es quien está manejando prácticamente los sectores estratégicos. Ahora, el licenciado Villavicencio, se ha advertido que probablemente al cierre de este 2018 el petróleo logre alcanzar hasta los $100. En estos días había cerrado sobre los $75 y que esta tendencia podría mantenerse en el año 2019. ¿Qué efectos tiene esto en las actuales condiciones de la deuda contraída con el petróleo, y cuánto nos quedaría de las reflexiones que usted pueda tener para la economía ecuatoriana? Mire, en estas condiciones donde el mercado global de hidrocarburos se porta benigno con Ecuador y con los países productores, es justamente en este momento en el que el gobierno tiene que cambiar de rumbo la política petrolera. No podemos seguir pagando la deuda con petróleo, justo cuando el petróleo está en mejores precios, con mejores precios en el mercado. No podemos dejar de hacer licitación. Tenemos que vender a los precios que el mercado nos impone. No podemos seguir entregando a dedo el petróleo a los chinos. Por Dios, presidente Moreno, ya basta. No podemos seguir regalando nuestro petróleo a los chinos, tailandeses y a los intermediarios. Ordene que se hagan licitación.
en este momento que el precio está arriba, que la crisis nos está llegando al cuello, que en el país es víctima de uno de los peores momentos de empobrecimiento y crisis, no es posible que el principal recurso que tenemos agotable, como es el petróleo, se siga regalando a estas mafias intermediarias y a los chinos y tailandeses. Es hora de hacer licitación y vender nuestro petróleo a precios de mercado. Ahora también se decía que con esta preventa y con la liberación, en este caso de petróleo, el gobierno podría salir con una venta en el mercado spot en el transcurso de estas semanas que se vienen. Bueno, han venido haciendo ventas pequeñas, pero están vendiendo pequeños cargamentos del 10% del saldo exportable. Les explico al país. Si se exporta 320,000 barriles diarios, el 10%, 32,000 barriles diarios es lo que se está vendiendo con licitación. Pero mire, el 100% del crudo napo, que es el crudo más pesado, de 20 grados de API aproximadamente, el 100% durante varios años, sino 6 años, se entrega sin licitación el 100% a la compañía Petrochina. Yo le pido al presidente Moreno una vez más, ordene que hagan licitación del crudo napo para saber cuál es el precio real. ¿Saben, ecuatorianos, cuál es el castigo que se impone por el crudo napo? Yo he hablado de $4 de pérdidas en el crudo oriente, pero en el crudo napo estamos perdiendo entre 9 y 10 dólares. Es decir, el diferencial, el castigo que se aplica para el crudo napo está entre 9 y 10 dólares. Esto es increíble. Por eso yo le exijo como ecuatoriano al presidente Moreno, ordene a Petroecuador que hagan licitación del crudo napo. Bien, queremos agradecer al licenciado Fernando Villavicencio, él es periodista de investigación y experto en temas petroleros.